La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy. Acoso laboral es la expresión en español de lo que sí tiene una larga tradición en inglés como mobbing. Significa el anular al trabajador en tanto trabajador. Esto quiere decir que hay un hostigamiento al trabajador en su condición de trabajador que busca, aunque sea reiterativo, anularlo como tal. Bueno, este es un fenómeno no nuevo, pero que sí está siendo, digamos, en los últimos tiempos más atendido, más estudiado. Por ejemplo, en otros lugares se le conoce como mobbing laboral, que no es otra cosa que la interacción que se da entre individuos en una institución, una empresa, compañeros de trabajo que someten a un compañero o compañera a distintos niveles de presión, de hostigamiento, de minimización de esta persona como trabajadora. De tal manera que le provocan situaciones de angustia, situaciones a veces hasta de terror, le provocan estrés laboral, le provocan una serie de condiciones que no son aptas para el trabajo, de tal manera que el acoso o el mobbing, como se le conoce, es uno de los problemas más graves que se han presentado en los últimos años. Creo que el trabajador, la trabajadora ha ido entendiendo de qué se trata y tal vez circunstancias que anteriormente vivía y a lo mejor no entendía que podían ser objeto de acoso laboral, ahorita sí está entendiendo, por lo menos se visualiza que por ahí podría ir un posible acoso laboral. Dichosamente, un tema que era tabú, conjuntamente con el hostigamiento sexual, ha venido sufriendo una especie de liberalización de parte de él o la trabajadora. Y efectivamente, hoy día hay un ánimo más decidido de cualquier trabajador o trabajadora de acudir a las instancias correspondientes en un primer momento ante el Ministerio de Trabajo a denunciar por acoso laboral este tipo de prácticas. Hay un enorme costo social, laboral, para la sociedad en su conjunto por culpa de lo que es el mobbing. De tal manera que frenar este fenómeno es una forma de buscar resarcir a la sociedad en general, buscando un mejor ambiente de trabajo, de tal manera que hay una gran ganancia. En este momento lo que tenemos es una enorme pérdida por efectos indirectos, no directo indirectos, del acoso laboral. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más del programa Una Mirada, una producción de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y le acompañaré en la siguiente hora en el análisis del tema acoso laboral, tarea pendiente. ¿Por qué? Porque es un tema de mucho tiempo que muchas personas han venido sufriendo por muchísimo tiempo y para el cual todavía en Costa Rica no tenemos una acción definitiva que regule, que penalice este tipo de hostigamiento. Por eso vamos a hablar hoy sobre acoso laboral para orientarle, pero sobre todo para ayudar a aquellas personas que se sientan que están siendo acosadas de esta manera. Para hablar sobre este tema, hoy contamos con la participación de Shirley León, quien es académica y psicóloga de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional. Muchas gracias, Shirley, por estar con nosotros. También nos acompaña la señora Ofelia Teitelbaum, quien es la defensora de los habitantes de la República de Costa Rica. Muchas gracias, doña Ofelia, por estar con nosotros. Encantada, gracias.
Y también nos acompaña Carolina Quesada, quien es abogada de la Asociación Nacional de Empleados Públicos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy bien, como hablábamos al inicio, este tema del acoso laboral, me parece que dentro de un rato la gente que nos está acompañando con su audiencia va a decir, ah, sí, yo sé de esto, porque tal vez el tema acoso laboral como tal a muchas personas no les suena, pero como decían ustedes antes de iniciar, el tema de que me serruchan el piso, sí. Y definitivamente es algo del que todos y todas en algún momento hemos sabido o hemos sufrido. Entonces es importante en este momento en Costa Rica, cuando recientemente en medios de comunicación sobre todo este tema ha ido calando un poco más, oímos hablar más de denuncias, la gente pregunta más, acude a las diferentes instancias que ustedes representan por información. Es importante que hablemos de este tema aquí y en cualquier otro espacio que se abra, porque definitivamente el acoso laboral, como cualquier otra forma de violencia, de discriminación, pues deben ser erradicados aquí y en cualquier parte del mundo. Por eso tal vez inicialmente me gustaría que me ayuden a explicarle a la gente qué entendemos por acoso laboral, por hostigamiento laboral. ¿Cuál es esa definición sobre este asunto en particular? Tal vez Shirley, usted me puede ayudar a empezar con esta definición. Sí, creo que el concepto realmente es muy interesante porque se habla indistintamente, digamos, de acoso o mobbing, como se le conoce en la traducción de inglés, pero cuando uno va viendo más o menos el concepto en sí, es interesante porque dice perseguir sin dar tregua a un animal o persona. Eso es acosar, ¿verdad? Perseguir sin dar tregua. Entonces, desde el punto de vista organizacional, qué pena, ¿verdad? Porque se supone que dentro del ambiente organizacional deben existir relaciones interpersonales en las cuales haya un clima, digamos, de respeto, de comprensión, y sin embargo se dan este tipo de sin tregua, ¿verdad? Como perseguir a una persona. Como vos lo decías, el serruchar el piso por algún motivo se da. Es tan delicado en este momento y es importante no manosear el término porque ahorita se le reconoce como el cáncer del nuevo milenio, ¿verdad? Porque está tomando aceleradamente una velocidad, digamos, de cantidad de casos, de denuncias, donde deben tomarse medidas, ¿verdad? Definirse políticas, tomar decisiones. ¿Se está haciendo más evidente ahora o consideran ustedes que es algo que siempre ha existido y la gente simplemente tal vez tiene más información en este momento, como muchas otras formas de violencia y discriminación? Bueno, yo pienso que esto ha existido desde siempre. Ha existido desde que existe el trabajo. Desde que existe el trabajo ha habido acoso laboral. Nada más que la gente hasta ahora ya lo interpreta, ya entiende que eso es una cosa que no se debe permitir, que se debe denunciar. Pero bueno, esta es una conducta sin duda abusiva, es una conducta no solamente con gestos, con palabras, con actitudes, con situaciones que le hacen deteriorar completamente el clima en que se elabora. Por supuesto que esto viene en detrimento de la labor en sí, del clima que se debe desarrollar en un trabajo. La persona se siente terriblemente, bueno, acosada, ¿verdad? Triste, llora, no quiere ir al trabajo, se ausenta, pide permisos. Entonces, a mí me parece que esto es un asunto que, si bien es cierto, la sociedad lo ha entendido, lo viene entendiendo cada vez más. De hecho, la Defensoría de los Habitantes ha ido aumentando el número de denuncias que recibe por este motivo. Pero es una cosa que se debe atender y que lo debe atender la sociedad como tal y por supuesto que el Estado debe velar porque ese asunto aquí se proteja de todas maneras para que no ocurra. Sí. Bueno, totalmente de acuerdo y tal vez lo que podría agregar a la definición es que este tema que lo ha estado tocando la Sala Segunda, que es la máxima autoridad en el Poder Judicial de lo que es la materia laboral, es que establecido por lo menos para definir si una persona está o no sufriendo acoso laboral, tiene al menos 5 puntos, que hace como un examen, como un check, a ver si efectivamente la persona está padeciendo esta enfermedad, como lo dice la compañera, que es el fin, la intencionalidad, que efectivamente es causar una incomodidad,
causar una molestia en la persona trabajadora, lo que tiene que ver con la longevidad de estas actitudes que producen acoso laboral. Estamos hablando que por lo general se requiere que sea a través del tiempo, que sea un tiempo prolongado, la repetición de estas actitudes, porque no solamente un acto por lo general no da, al menos jurídicamente, no da que la persona se considere que está siendo acosada. Se necesitan que sean varios y además que eso que sea prolongado. Y además tiene que existir un fin último, que es que la persona termine renunciando. Ese es el fin último del moving. Y la asimetría en el poder. Estamos hablando que tiene que ser de una jefatura hacia un subalterno o subalterna, o también se puede dar un grupo de compañeros que generen fuerza suficiente para poder ir arrinconando a una persona. Estas son, digamos, las pautas que ha venido dando la Sala Segunda en un tema que es verdaderamente novedoso y que en nuestro país lamentablemente todavía está en pañales, y que nos ayuda a identificarlo y diferenciarlo de otras cosas, como por ejemplo lo que es una relación un desacuerdo entre compañeros, una sola situación donde hay una desaveniencia entre la jefatura y el trabajador, o un ambiente de tensión, pero ya generalizado, porque tenemos que recordar que el acoso laboral va dirigido a una persona. Cuando ya estamos hablando que son un grupo de toda una sección o demás, podemos estar hablando de un ambiente nocivo en donde tiene que haber un estudio de clima organizacional y demás. Entonces, a veces, como son leves las diferencias entre una cosa y otra, y al final las personas lo perciben de una manera similar, la legislación, que en este país no existe, pero que en otros sí se da, ha ido identificando cuáles son los diferentes tipos de conflicto que se dan dentro del ambiente laboral, en donde no todos calzan como moving, y comienza a tratar de identificarlos para que efectivamente las personas sepan qué es lo que están viviendo. Precisamente por esa percepción, y además los números también lo demuestran, de que es un tema que ha venido aumentando en el país, que cada vez se habla más de él y que por ende es necesario abordarlo y hacer algo en definitiva. Con ustedes coinciden en este sentido el Ministerio de Trabajo y las organizaciones sindicales, quienes afirmaron a una mirada que el tema de la información y del trabajo en grupo es fundamental para apoyar a las víctimas para acabar con este tipo de acoso. Vamos a verlo. Dichosamente, un tema que era tabú, conjuntamente con el hostigamiento sexual, ha venido sufriendo una especie de liberalización de parte de él o la trabajadora. Y efectivamente, hoy día hay un ánimo más decidido de cualquier trabajador o trabajadora de acudir a las instancias correspondientes, en un primer momento ante el Ministerio de Trabajo, a denunciar por acoso laboral este tipo de prácticas. Han habido más denuncias, la gente ha acudido a las instancias judiciales, ha acudido a las juntas de relaciones laborales cuando esto se produce. En otras palabras, se conoce más del asunto porque hay mayor capacidad de denuncia de las personas. Claro. Un elemento que probablemente ha contribuido es que se ha divulgado un poco más lo que es el acoso laboral, ¿verdad? Creo que el trabajador, la trabajadora ha ido entendiendo de qué se trata, y tal vez circunstancias que anteriormente vivía y a lo mejor no entendía que podían ser objeto de acoso laboral, ahorita sí está entendiendo, por lo menos se visualizan que por ahí podría ir un posible acoso laboral. Y eso le permite a la gente manifestar sus sentimientos y su problemática contra todos aquellos que le hacen la persecución, los acosan, los agreden psicológicamente, etcétera. O sea, los que le aplican las diferentes formas del acoso laboral que existe. Se siente un mayor acompañamiento de parte de organizaciones, en este caso como el CITUN, ¿verdad? Hacia los trabajadores, ¿verdad? Que se sienten acuerpados, se sienten protegidos por una instancia que les va a dar la asesoría y les va a ayudar a llevar el proceso adecuado. Precisamente hablamos de que
cada vez sentimos que hay mayores denuncias sobre este tema, la gente habla más de ello. Ahora, desde el punto de vista de las instituciones que ustedes representan, ¿cómo lo han experimentado? ¿Realmente consideran que está creciendo el número de denuncias, que la gente reclama más información sobre este tema? ¿Cómo lo ven desde la Defensoría de los Habitantes? Bueno, nosotros sin duda hemos visto que a través del tiempo y en los últimos años, particularmente yo diría 2007 a la fecha, las denuncias son cada vez mayores, más cantidad, gente que efectivamente siente que le están volviendo el ambiente laboral absolutamente imposible de manejar. En muchos casos están tan frustrados y tan mal que no son ni siquiera ellos los que vienen a poner la denuncia, sino que viene una compañera y se la trae, y es la compañera la que habla porque la persona está realmente frustrada, ¿verdad? Y siente una amargura tal, le boicotean el teléfono, le boicotean los equipos con los que tiene que trabajar, le hacen cosas para hacerla quedar mal con los jefes, ¿verdad? Y entonces la persona sufre crisis de llanto y es una cosa terrible, ¿verdad? Y por eso la Defensoría particularmente ha considerado que se debe entrarle al problema no solamente con una ley, que debemos ir hacia eso. Yo creo que el país como un todo debe ir hacia una ley contra el acoso laboral, pero que mientras tanto nosotros, y lo estamos haciendo en la Defensoría, damos charlas al respecto en las diferentes entidades. Hay entidades que se han acercado a nosotros y nos piden que los instruyamos. Les decimos que la manera de eso es un poco de divulgación, con desplegables, con pósters, con lo que sea, para que la gente se vaya enterando de que este fenómeno tiene un nombre. Mobbing, acoso laboral, lo que sea, pero que esto es un fenómeno que se viene dando hace mucho tiempo, pero que ahora ya lo entendemos. Así que creemos que la parte educacional de preparar a la gente es lo que es importante para que la gente denuncie este tipo de situación. Y precisamente por eso es que aquí en Una Mirada estamos hablando de este tema, pero ahorita tenemos que ir a una pausa, ya regresamos y también ya volvemos con ustedes. Quédese con nosotros. Editorial Universidad Nacional, una ventana a la cultura. Visítenos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde en la segunda planta del Centro Comercial Plaza Heredia. Todas nuestras publicaciones se encuentran en las principales librerías del país. Editorial Universidad Nacional, una ventana a la cultura. Con el lema Construyamos la Universidad en el siglo XXI, la Universidad Nacional se prepara para la convocatoria al cuarto Congreso Universitario. El Congreso Universitario constituye una instancia de reflexión, orientación y definición universitarias, el cual es convocado ordinariamente cada 5 años por el Consejo Universitario y extraordinariamente por la Asamblea de Representantes o por el 10% de los miembros de la Asamblea Universitaria. El objetivo es elaborar una propuesta de reforma general de estatuto orgánico, consultando a la comunidad universitaria. Participa, estamos en Congreso. Visite Una Multimedia, el portal multimedia de la Universidad Nacional en Internet, donde encontrará videos, podcasts y las últimas noticias del quehacer universitario. www.una.ac.cr/multimedia. Navegue por el sitio e infórmese a través de Campus TV, el micronoticiero exclusivo para Internet que constantemente le brindará los últimos acontecimientos de la Universidad Nacional. En Una Multimedia también podrá ver las entrevistas realizadas para el programa televisivo Una Mirada. Además de disfrutar del programa radial Visión Crítica por medio de podcasts descargables de cada una de las ediciones. Visite www.una.ac.cr/multimedia. Una Multimedia, información para el desarrollo.
Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A., hoy con el tema acoso laboral, tarea pendiente en Costa Rica. Como decían ustedes en el segmento anterior, no solo es una percepción, es una realidad que el asunto ha cobrado especial atención, particular interés en Costa Rica porque han aumentado las denuncias, las solicitudes de información, como nos decía doña Ofelia, desde la Defensoría de los Habitantes y también ¿cómo lo ven desde la perspectiva de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional? Sí, por ejemplo, el mismo hecho de que estemos tratando este tema hoy, ¿verdad? O en este momento histórico, porque de este tema se habla con más propiedad más o menos desde la década de los 80, 90 y ha empezado a tomar fuerza a partir del año 2000, ¿verdad? Hasta hoy. Por ejemplo, ha sido preocupación por parte de las universidades empezar a estudiar este tema. Quizás ahorita ya uno lo ve más en estudios, en investigación que se está empezando a hacer. Concretamente, la universidad ha tenido con mucho acierto el inicio para este año de toda una investigación para ver cuál es la problemática, por ejemplo, que enfrenta la Universidad Nacional. Y hemos tenido oportunidad en este proceso de conocer aportes que han hecho también la Universidad de Costa Rica y la UNED sobre este tema. De manera que yo sí creo... Ya se habla con más propiedad sobre el tema, ya hay más interés, sin embargo, comparto, ¿verdad?, con aquí las panelistas que definitivamente está empezando a verse el tema. Quizás por la cantidad de denuncias ya se empieza a ver como un problema mayor, pero no hay suficientes datos que se manejen en Costa Rica. Manejamos muchos datos, por ejemplo, europeos o de la misma España, pero hay pocos de América Latina y son muy escasos los datos en Costa Rica. Pero enhorabuena, yo creo que este es un buen momento para iniciar, ¿verdad?, y puntuar muy adecuadamente este tema. ¿Cómo lo ven desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos? Bueno, efectivamente, son cada vez más las personas, los afiliados y las afiliadas que llegan diciéndonos que tienen problemas, que están siendo acosados, y siento que no solamente es, como lo dicen las compañeras, que ya es algo que siempre se ha dado, sino además que la gente comienza a empoderarse. Lamentablemente, lo que más nos frustra desde la asesoría jurídica es que no podemos darle la respuesta a las necesidades de estas personas como quisiéramos, porque, como ustedes sabrán, el problema que no exista una ley en nuestro país hace que las herramientas que tengamos al alcance sean reducidas. Gracias a que hace algún tiempo el Ministerio de Trabajo, dentro del manual que tiene para atender asuntos y lo mejoró con respecto al acoso laboral, entonces nosotros lo fuimos introduciendo. De parte de la asesoría lo que hemos hecho es que acudimos a las instancias administrativas, a la Defensoría, al Ministerio de Trabajo para tratar de dar una solución, pues lamentablemente a nivel judicial no le podemos dar la respuesta a las personas que ellos quisieran, ni menos con la rapidez. Sí, porque precisamente actualmente en la Asamblea Legislativa existen 4 proyectos de ley para intentar regular el tema del acoso laboral en Costa Rica. Sin embargo, tienen muchos años de estar ahí y parece que no avanzan como debería ser. Como acoso laboral, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en Costa Rica es que no existe una legislación que tipifique específicamente esta situación como un delito. De hecho, ya hay una serie de resoluciones judiciales que se condenan a un acosador en tanto acosador laboral, ¿ya? Esto ha ido sentando una jurisprudencia importante. Pero uno de los graves problemas que existe en la legislación costarricense es que el acoso laboral, al contrario de lo que se ha avanzado por dicha tanto en acoso o hostigamiento sexual, no existe. De ahí, como le comentaba, hay en los últimos años una serie de iniciativas de ley para lograr que se apruebe en la Asamblea Legislativa una legislación específica sobre acoso laboral. Y bueno, dichosamente acá tenemos ya no 1, sino 4 proyectos, algunos incluso un poco más viejos, o 2 de ellos se han presentado en los últimos meses, que van justamente en esa dirección de lograr dotar al país de legislación que pueda servirle a las víctimas de este hostigamiento como instrumento para defenderse y eventualmente pues señalar o buscar a las personas que puedan estar siendo este tipo de presión. Hay un enorme costo social, laboral, para la sociedad en su conjunto por culpa de lo que es el móvil. De tal manera que frenar este fenómeno es una forma de buscar resarcir a la sociedad en general, buscando un mejor ambiente de trabajo, de tal manera que hay una gran ganancia
En este momento lo que tenemos es una enorme pérdida por efectos indirectos, no directo indirectos, del acoso laboral. Bueno, como vemos, el tema principal en el tema de acoso laboral no solo está en el asunto de la información y la prevención, sino también en tener un mecanismo legal que nos permita actuar en contra de esto. Importante en este punto, tal vez que ustedes me ayuden a explicar la diferencia. En los videos lo han mencionado 2 veces, la diferencia entre acoso laboral y acoso sexual, porque para el tema del hostigamiento sexual en Costa Rica, pues tenemos una ley para el empleo y la docencia. A veces la gente tiende a confundir los términos. ¿Cómo los diferenciamos? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre acoso laboral y acoso sexual? Bueno, es obvio. Primeramente, el acoso sexual, que se puede dar hasta entre personas del mismo sexo, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser entre diferentes sexos. Pero siempre son comentarios subidos de tono, siempre tienen que ver con la parte física, ¿verdad? Generalmente, ¿verdad? Exaltando los atributos de la persona, ¿verdad? Entonces, qué linda estás y qué guapa y qué... O al revés, ¿verdad? Qué guapo y qué musculoso y lo que sea, porque se puede dar para arriba, para abajo, para donde sea. Eso es totalmente diferente del acoso laboral. El acoso laboral es una burla o un impedimento para que la persona pueda desempeñarse apropiadamente. Primeramente, el acoso laboral generalmente exalta alguna condición, narizona, 4 ojos, ¿qué le puedo decir? Gorda, horrible, o regañarlo fuertemente, ¿verdad? O flaca e indecente, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas tan espantosas. O regañar, por ejemplo, en el caso de un superior, porque se da entre compañeros al mismo nivel. Pero en el caso de un superior, entonces, despreciativo hacia el trabajo, usted no sirve para nada, lo regaña en frente de sus compañeros, desvalorizándole totalmente el trabajo, su trabajo no sirve nada. Y como lo dijo muy bien Carolina, si se da una vez puede ser un exabrupto de enojo por alguna cosa que no se hizo bien, hasta se perdona y generalmente la gente lo disculpa cuando la persona pide disculpas, pero cuando es reiterado, cuando es una cosa que ya se ve que lo que quiere es dañarlo en lo moral, en su manera de ser, es obviamente un acoso laboral. Bueno, pero también podemos entender que inclusive se pueda confundir porque en muchas oportunidades van de la mano. En muchas oportunidades, si una persona, o así lo hemos experimentado desde la asesoría jurídica, si una persona no acepta los avances sexuales de una persona que tenga poder, sí, claro, entonces termina en un acoso laboral, en reprimenda por no haber accedido. Ahí sí estoy de acuerdo. Además estamos dentro de una relación de poderes. En una es utilizando el poder para obtener algún favor sexual, puede ser así, y en la otra es utilizando el poder para disminuir laboralmente a una persona. Entonces, sí, en muchas ocasiones también se puede dar de manera conjunta. Sí, pero digamos sí hay una diferencia importante. O sea, acoso laboral no es lo mismo que acoso sexual, ¿verdad? En el acoso sexual, para decirlo como de manera muy simple, ¿verdad? A mí me tocan, ¿verdad? En algún momento me tocan de cualquier forma. El acoso laboral es demasiado sigiloso, por eso es que daña tantísimo a la persona. Como ahora lo vimos en el video, en una de las personas que decían, a veces ni siquiera se da cuenta que está siendo acosada, se siente la persona totalmente incompetente, inútil, como que no sirve para nada y que además todo es culpa de ella. Y vigilada, además. Y todo es culpa de ella. Entonces empieza a llorar, empieza a sentir, incluso lo vemos muchísimo, por ejemplo, cómo la persona se siente desacreditada, o sea, algo así como no sirve para nada. No importa el tipo de trabajo que realice, o sea, todos tenemos una experiencia y todos tenemos un conocimiento. Además, pero ahí definitivamente sí define muy bien que hay una situación en la cual más bien no se ve ese tipo de acoso, a veces no se entiende y daña muchísimo a la persona. Ahora, y también algo importante, para destacarlo aquí antes de que se nos vaya, es que
se puede dar tanto en hombres como mujeres. Si bien el hostigamiento sexual, la mayoría de las víctimas son mujeres, hay un porcentaje menor de hombres, pero la mayoría son mujeres, según las estadísticas existentes. En el caso del acoso laboral se puede dar. Perfectamente. O sea, no hay distingos de ese tipo. De hecho, Carolina nos contaba que en la NEP incluso reciben más denuncias de hombres que de mujeres. Sí, lamentablemente es así. Bueno, en general, digamos, lo que más nos perturba es que no tenemos las mismas herramientas que tenemos en el acoso sexual para proteger a la posible víctima, porque no hay medidas cautelares, no hay reglamentación. Cuando estamos frente a un potencial acoso sexual, podemos proteger a la víctima, podemos sacarla del ambiente nocivo o sacar al posible acosador o acosadora. En cambio, en lo que es el hostigamiento laboral, este tipo de ventajas no las tenemos. Y entonces exponemos a la persona a que mientras jurídicamente intentamos buscar otros medios para ayudarle, a estar permanentemente con la persona que la está acosando. Y que además se intensifica esa hostilidad sin tener nosotros, como abogados y abogadas, una forma de poder protegerla. Y eso es la parte que más nos preocupa cuando avanzamos en este tipo de temas, porque lamentablemente hemos dado pasos importantes en lo que es el acoso sexual, pero en lo que es el acoso laboral, este país tiene una gran deuda con el derecho laboral y con las personas trabajadoras. Veme, y ahí es donde está como la vulnerabilidad de este tema, precisamente porque no es tan fácil evidenciar que me están acosando. Entonces la persona empieza a tener también, desde el punto de vista psicológico, un comportamiento mucho más agresivo, inclusive empieza a achacársele que es por su tipo de personalidad, cuando dichosamente por lo menos está demostrado que ese no es el motivo, sino que cada uno de nosotros va a reaccionar de una determinada manera ante un evento. Y se achacan ciertas situaciones, como por ejemplo, algunos de los ejemplos que mencionaba doña Ofelia, ¿verdad? De burlarse de la persona, de desacreditarla, de descalificarla, y como que nadie en ese momento toma posición para decir, bueno, yo te sirvo de testigo, yo te ayudo, y por eso es que la persona siente como, ni siquiera se da cuenta que está siendo acosada. Es muy doloroso. ¿Cuándo lo vemos? Cuando hace el intento de suicidio, cuando ya se quiere matar, cuando vemos un historial de incapacidades, ¿verdad? Para no hablar aquí en este momento de los costas sociales, ¿verdad? Que implican incapacidades, personas que inclusive adelantan su jubilación para no tener que enfrentarse a esa jefatura. Y definitivamente cuando ya la vemos que empieza a tener una gran cantidad de problemas eminentemente físicos, enfermedades, incapacidades, y llora todo el día y como que no se entera todavía de que es producto de un acoso laboral. Por eso la parte de legislación es importantísima. Así es. Ahora sí es cierto, y en eso creo que Carolina tiene razón, a veces uno degenera en el otro, ¿verdad? Donde hay un acoso sexual, y ahí sí yo estoy de acuerdo, y hay un rotundo rechazo, puede después esto degenerar en un acoso laboral. El desquite. Sí, el desquite, y eso es terrible porque ahí sí se vuelve casi que una guerra abierta, ¿verdad? Aparte de ese maltrato que usted decía, doña Ofelia, que usted ya nos dio algunos ejemplos, ¿cuáles otras manifestaciones tiene el acoso laboral? Hay otras que son más sutiles, inclusive algunas personas pueden considerar lo que no es una agresión, que es comenzar a quitarle funciones a la persona. Comienza a quitarle funciones de manera sistemática, y entonces la persona se queda todo el día sin poder hacer nada frente a la computadora, sin tener mayores funciones. O, por otro lado, comienza a incrementarle la cantidad de trabajo de manera acelerada, poniéndole fechas que no puede cumplir, poniéndole fechas que sabe la jefatura que son imposibles de cumplir para la cantidad de trabajo que se le está dando. Lo que es, y se da muy a menudo, lo que es movilizarlo del espacio físico a un espacio físico muchísimo menos cómodo. Aislarlo. Aislarlo, donde pasa a tener el armario por oficina, se le quita todos los implementos. Inclusive hay una sentencia que es que en realidad vino a marcar lo que era el acoso laboral en la parte judicial, en donde una extrabajadora, una trabajadora de una municipalidad, la terminaron trasladando, trabajando en el plantel municipal, la terminaron trasladando a la parte de cementerios. Y lo que le dieron de oficina fue el cuarto de los chunches,
que no tenía nada, no tenía ni siquiera un escritorio. Y la obligaban a marcar en el plantel municipal. Entonces tenía que trasladarse al menos 1 kilómetro para ir a marcar antes de llegar a su trabajo y después cuando ya tenía la salida. Entonces comenzaron a dificultarle tanto sus labores que efectivamente la persona comenzó a tener muchos conflictos y terminaron despidiéndola porque comenzó a llamar a su pareja diciéndole que se sentía muy mal, que estaba muy mal. Entonces la acusaron por utilizar malas herramientas dadas por el patrón, era el teléfono. Inclusive lo que le hicieron fue que le dijeron váyase de vacaciones, que es muy típico. Váyase de vacaciones y sin un papel ni nada por el estilo. ¿Para qué? Para que la persona se vaya, efectivamente, mi patrón no me lo dijo, y lo que pasa es que lo acusan por abandono de trabajo, por ausencias, y la persona termina despedida. Entonces, es muy importante que las personas que sientan que están siendo acosadas laboralmente comiencen a documentarse. Comiencen a documentarse porque a pesar de que sus compañeros o compañeras de trabajo saben de su situación, no podemos contar con ese testimonio, porque perfectamente las personas pueden sentir que la próxima o el próximo soy yo. Entonces no lo hacen. Y solamente la documentación al final es con lo que la persona puede contar para poder defenderse en un proceso judicial que ya además de por sí ya es difícil por la poca legislación, en realidad la nula legislación que existe. Ahora, tal vez nada más una cosa adicional que está dejando a un lado y me parece importante es que una de las maneras de acoso también es abrirles procedimientos. Así. Y entonces, y ahí es tipiquísimo, ¿verdad? O mandar porque cartas por todo, ¿verdad? Con todo lo copia hacen a todo mal el y mundo. copias, ¿verdad? Y le abren un procedimiento por una cosa y otro procedimiento por otra cosa y otro procedimiento por otra cosa. Y entonces al final, efectivamente, lo que le dicen es, mire, usted está muy cansada, yo veo que está cumpliendo mal, váyase de vacaciones, aprovechan el momento sin papel, como dice, para de una vez ver cómo la despiden. De hecho, en este momento tengo un caso de eso. Sí. Sí, y esa parte, digamos, de cómo se limita la comunicación, la persona se va aislando. Pasan 8, 10, 12 horas en su trabajo y nadie les habla, ¿verdad? Porque es como la persona mala del departamento, la que me va a causar conflicto, la que mejor... Entonces va habiendo un aislamiento en que obviamente la repercusión a nivel psicológico es me deprimo, no sirvo para nada, no quiero volver aquí, y muchas veces la persona incluso renuncia. Eso que señalabas ahora, digamos, de enseñar a la persona a hacer la denuncia. A la gente le da horror porque teme ser despedida. Sí, claro. Y por supuesto todos tenemos responsabilidades y no es tan fácil decir, bueno, que me despidan, ¿verdad? Sí. Entonces, y a veces no están los mecanismos legales que las puedan respaldar a la persona. Entra en un estado de yo soy la que no sirvo, mejor entonces yo soy la que me voy. Esto yo siento que también hay que verlo como desde el contexto social, ¿verdad? Vivimos en una sociedad de mucha violencia. En este momento, los medios de comunicación cotidianamente estamos viendo esos efectos y de alguna manera se traslapan también este tipo de violencia a las organizaciones a través del desacreditar, del maltratar, ¿verdad? Cuando en realidad hay una relación laboral en que deben haber mecanismos para que exista mínimo respeto entre las personas, ¿verdad? En ese vernos cotidianamente en el trabajo. Ahora, ¿por qué se incurre en el acoso? Poniendo desde el otro lado. Bueno, digamos, una forma que sí posee fuero de acoso laboral son, en el caso de ANEP, las personas que tienen alguna influencia sindical, personas que movilizan trabajadores, personas que son capaces de decirle, no, patrono, esto no se hace, o no, mire, usted está haciendo mal con doña fulana. Ese tipo de cosas generan malestar en la parte patronal y son personas que rápidamente se buscan cómo eliminarse. Son considerados cánceres dentro del trabajo. Son personas que por alguna razón personal tal vez cayeron en desgracia con la jefatura. Existen muchísimas razones para generar el disguste. O tan simplemente porque no le caigo bien al jefe. Exacto. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos con el tema. Quédese aquí en Una Mirada, que ya volvemos. Con el lema Construyamos la Universidad en el siglo XXI, la Universidad Nacional se prepara para la convocatoria al 4º Congreso Universitario.
El Congreso Universitario constituye una instancia de reflexión, orientación y definición universitarias, el cual es convocado ordinariamente cada 5 años por el Consejo Universitario y extraordinariamente por la Asamblea de Representantes o por el 10% de los miembros de la Asamblea Universitaria. El objetivo es elaborar una propuesta de reforma general de estatuto orgánico, consultando a la comunidad universitaria. Participa, estamos en Congreso. Visite Una Multimedia, el portal multimedia de la Universidad Nacional en Internet, donde encontrará videos, podcasts y las últimas noticias del quehacer universitario. www.una.ac.cr/multimedia. Navegue por el sitio e infórmese a través de Campus TV, el micronoticiero exclusivo para Internet que constantemente le brindará los últimos acontecimientos de la Universidad Nacional. En Una Multimedia también podrá ver las entrevistas realizadas para el programa televisivo Una Mirada, además de disfrutar del programa radial Visión Crítica por medio de podcasts descargables de cada una de las ediciones. Visite www.una.ac.cr/multimedia. Una Multimedia, información para el desarrollo. Editorial Universidad Nacional. Una ventana a la cultura. Visítenos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde en la segunda planta del Centro Comercial Plaza Heredia. Todas nuestras publicaciones se encuentran en las principales librerías del país. Editorial Universidad Nacional. Una ventana a la cultura. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema acoso laboral, tarea pendiente en Costa Rica. Estábamos hablando en el segmento anterior sobre cómo se manifiesta el acoso laboral y quiénes normalmente son acosados laboralmente. Antes de pasar a hablar de qué podemos hacer para detener este mal que nos afecta en Costa Rica cada vez más, me gustaría retomar un punto. Si bien hombres y mujeres pueden ser víctimas de acoso laboral por igual, hay un grupo que continúa siendo, y la verdad es algo increíble, que tantos años después siga siendo tan vulnerable, las mujeres embarazadas. Son protegidas por la ley, no pueden ser despedidas ni en embarazo ni en lactancia, sin embargo, por acoso laboral, muchas mujeres renuncian a sus derechos y se van. ¿Cómo lo han valorado ustedes desde las instancias que representan? Bueno, en el caso de la Defensoría de los Habitantes, cuando nosotros tenemos la menor sospecha de que algo de eso se está dando porque hay una denuncia, porque nos han contado de un caso, nosotros ahí sí somos absolutamente intransigentes, inmediatamente nos vamos en primer lugar se le dice a la víctima que recurra al Ministerio de Trabajo, porque eso es totalmente ilegal, ¿verdad? Para eso las leyes están clarísimas, desde que una persona sabe que está embarazada, ¿verdad? En ese minuto ya el patrono no la puede despedir. Así que, y hacerle la vida imposible, que es posible, ¿verdad? Ese sí es un real acoso laboral, porque bueno, les hacen la vida imposible, recurren a todas las mañas para que la persona se aburra y se vaya. Por lo menos nosotros inmediatamente le damos protección. Si la persona recurre a nosotros, les sugerimos que recurran primero al Ministerio de Trabajo, que eso es como lo lógico, y si el Ministerio de Trabajo no actúa, actuamos nosotros sobre el Ministerio de Trabajo para obligar al patrono a que pare ese acoso hasta que la persona pase su periodo no solo de maternidad, sino de lactancia también. Y también está el hecho de,
si, como decía, en la Escuela de Administración de la UNA han estado trabajando en el tema porque hay poca investigación sobre este asunto en Costa Rica, particularmente. Y ahora, si conocemos más de lo que pasa en el sector público, porque en el sector privado... ahí no saben nada. El problema que tenemos con los fueros especiales, que es en el caso de la mujer embarazada o en periodo de lactancia, es que lamentablemente si la persona efectivamente es despedida, cuando logramos la reinstalación a nivel judicial, ya el chiquito camina. Sí, toma demasiado tiempo. Ya estamos hablando que un proceso judicial tarda un promedio de 3 a 5 años. Entonces, lo más importante es crear a nivel interno de los centros de trabajo mecanismos para que las personas trabajadoras puedan defenderse. Nosotros, a través de las convenciones colectivas que tienen fuerza de ley, introducimos el tema de acoso laboral. A falta de legislación creamos, como ustedes saben, las convenciones colectivas son ley entre las partes, creamos estos mecanismos, creamos sanciones para los potenciales acosadores o acosadoras y además de eso creamos otras instancias como la Junta de Relaciones Laborales, que es una posibilidad en donde los trabajadores pueden ir a exponer una situación que están viviendo y tal vez puedan pararlo desde antes. Y precisamente una de las instituciones pioneras en este tema que usted menciona de las convenciones colectivas es el Sindicato de la Universidad Nacional. El secretario general del SITUN, Álvaro Madrigal, explicó cómo se incluyó el tema del acoso laboral en la convención colectiva que se negocia en la Universidad Nacional. Bueno, precisamente porque la convención colectiva es una ley, ¿verdad? Es una ley entre partes, entonces una situación tan grave como es el acoso laboral, pues tiene que ser regulado por una ley. Y a lo interno del país pues no existe ahorita ninguna ley que lo regule. Ya tenemos toda una doctrina sobre hostigamiento sexual, no así lo tenemos sobre acoso laboral. Entonces nosotros como sindicato, y creo que el SITUN se ha caracterizado por eso a lo largo de su historia, pues estaríamos innovando, ¿verdad? Atreviéndonos a incorporar dentro de una ley que regula las relaciones laborales al interno de la universidad el tema sobre acoso laboral. Pensamos que es un primer paso importante para comenzar a atacar la problemática. No estoy vendiendo que esta es la solución a la problemática, ni mucho menos. Es el primer paso es reconocer que hay una situación anómala que tiene que ser tratada. Y entonces es la importancia de este capítulo, ¿verdad? Que la universidad lo reconozca y que se crean instancias y programas que van a atender y a prevenir el acoso laboral, porque no se trata solo de juzgar y de castigar, sino que más bien lo que querríamos es educar a la gente, prevenir que se den situaciones de acoso laboral. Entonces, de ahí que consideramos fundamental que esta convención colectiva pues contenga un capítulo completo sobre la temática en específico. Parece que el gran pendiente en esta materia es el tema de la ley, porque parece que los hechos están demostrando que la gente está tomando más conciencia sobre el tema, se está informando más a una velocidad más rápida de lo que un proyecto de ley puede avanzar. ¿Qué hacemos para que la ley se haga efectiva de una buena vez? Porque, digamos, hay que denunciar, ¿verdad? Eso está claro, pero la persona requiere apoyo psicológico y apoyo legal. Y muchas veces, por ejemplo, el apoyo psicológico viene pronto, ¿verdad? Hay todo un apoyo que se ve obstaculizado por la lentitud, como ahora explicaba, del proceso eminentemente legal. Por eso creo también que, además de que se debe implantar esto que veíamos ahora del SITUN, realmente en esta convención es un logro, ¿verdad? En el momento que se apruebe incorporar un capítulo sobre acoso. El IEM también, que es otra instancia, el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional, y el IDESPO, ¿verdad? Que es el Instituto de Investigación sobre Población, en realidad han colaborado muchísimo y están preparando en este momento todo un estudio que arroje cuál es la problemática, por ejemplo, en particular en la universidad, pero que nos va a permitir que se puedan utilizar y hacer un diagnóstico global que sirva para las diferentes instancias y permita tomar decisiones. Bueno, hasta que llegue la ley, que creemos que va a ser el que nos va por lo menos a solucionar esto ya de una manera más importante, la Defensoría de los Habitantes ha venido pidiéndole a las entidades públicas, las descentralizadas, al gobierno central, a todas, que se preparen sobre este tema, capacitando en general a todos sus empleados.
repartiendo afiches, repartiendo volantes, haciéndoles ver que el problema existe, que está entre nosotros, de cierta manera instruyendo a la gente cuáles son los síntomas para poder percibir que este problema se está dando. Y ciertamente se debe atacar. Ya hay algunas instancias que han hecho un reglamento en las instituciones. Por ejemplo, es sorprendente, el ICE tiene todo un reglamento que tiene que ver con moral y acoso laboral. La Caja está trabajando sobre eso. Hay 2 instituciones que nos pidieron ayuda, que es Gobernación y Seguridad Pública, y entonces nosotros les estamos dando charlas sobre el tema. Así que lo importante es en estos casos proceder rápidamente, sacar a la persona del lugar donde está siendo acosada, ¿verdad? Que eso es una de las cosas importantes, desplazarla, pedirle al patrono que la desplace de inmediato para que deje de tener esa gran carga encima de ella. Así que bueno, eso, y esperar que cuanto antes la Asamblea Legislativa nos dé una ley al respecto. Sí, bueno, yo siento que efectivamente la ley está urgiendo. De hecho, la legislación está hecha para ir detrás de la sociedad. Por lo general, la legislación no es vanguardista. Por lo general ya se crea la necesidad social y entonces después viene la parte legal a cubrirla. Pero en lo que es materia laboral, nuestro país se ha atrasado enormemente. De hecho, hace poco se estuvo tratando de negociar una reforma muy necesaria al Código de Trabajo y lamentablemente esos esfuerzos no se pudieron concretizar. Y ahora existe un nuevo proyecto de ley que está avalado por 25 diputados, más una asociación que protege a las personas que están sufriendo acoso moral o también en acoso a nivel de las escuelas y de los colegios. Este proyecto quizás tenga mayor acogida y pueda efectivamente llevarse a cabo y concretizarse. Lamentablemente, los diputados y las diputadas tienen que entender que parte de una ciudadanía feliz y contenta es que tengan estas personas un ambiente de trabajo sano y equilibrado. Y esto en ese momento en Costa Rica no se está protegiendo. Y mientras tanto, entonces, ¿cuáles son las opciones que tienen las personas? ¿A dónde pueden acudir? Ya sea por asesoría, por acompañamiento o para hacer trámites. Las personas que están afiliadas a la ANEP tienen un grupo de abogados y abogadas que estamos para servirles. Y a los lugares en donde tenemos seccionales, donde ha entrado la ANEP, nosotros nos encargamos de promover la creación de convenciones colectivas justamente para regularlo a través de una ley propia de cada centro de trabajo, mientras llega una ley nacional. La Defensoría de los Habitantes, sin lugar a dudas, les puede dar, los puede orientar, los puede acompañar en el proceso, puede irles más o menos siguiendo o dando el rumbo que ellos deben seguir. Así que invitados a poner la denuncia ante la Defensoría. Si consideramos que como paso previo deben ir al Ministerio de Trabajo, se los diremos. De hecho, en el Código de Trabajo, el artículo 69, el inciso C, habla sobre todo este tema de acoso laboral, no solo en el sector público, sino también en el sector privado, que es importante, pese que ahí es un poco más complicado, pero hay un Ministerio de Trabajo y hay una Defensoría de los Habitantes a la que pueden recurrir sin problema. En la Universidad Nacional hay todo un departamento de salud, ¿verdad?, que alguna gente ha recurrido, sobre todo cuando los estados de salud empiezan a ser lamentables. Y también está todo lo que es el departamento de psicología, ¿verdad?, que va atendiendo esos casos. Por otra parte, también el SITUN, el sindicato de trabajadores, tiene también una instancia donde a veces da muchísimo apoyo legal, pero no hay una unidad en este momento específica, y es a raíz de este estudio que se está haciendo la idea de crear una instancia en que estas personas puedan realmente recurrir, que sirva también de ejemplo también o de base, igual que otras universidades, la UCR. Pero vean, también el fenómeno va como en rayo veloz, ¿verdad? Yo rápidamente. Este año se está realizando por primera vez el primer Congreso Iberoamericano sobre Acoso Laboral. ¿En Costa Rica? En México. En México, con la participación de todos los países, digamos, de habla hispana.
Y uno de los propósitos que han tenido ellos en este congreso es también crear redes sociales internacionales para apoyar los casos de acoso, ¿verdad? O sea que también hay mecanismos externos que se van dando con muchísima rapidez para poder también ver este fenómeno, que creo van a servir como presión para que también en algún momento las leyes se apliquen o se ejecuten, se aprueben, ¿verdad? Que tengan un poco mayor velocidad. Y al mismo tiempo también hay que trabajar en el tema de la educación para prevenir que este tipo de situaciones se presenten. De acuerdo. ¿Qué podríamos hacer inicialmente para impulsar educación en nuestros centros de trabajo, incluso desde mucho antes de que la gente llegue a los centros de trabajo para evitar este tipo de conductas? Bueno, nosotros en la asesoría jurídica nos dedicamos a dar talleres que tratamos desde el asunto sindical hasta derechos laborales básicos, y también hemos incluido, justamente por la necesidad que tiene nuestra afiliación y que lo sentimos y que llegan a pedirnos, es también un módulo sobre acoso sexual y acoso laboral. Y hemos tratado la idea es enseñar a estas personas y que las personas que reciben el curso puedan transmitirlo a otras. Pero definitivamente es un esfuerzo que se tiene que hacer en conjunto, y nosotros siempre hemos creído que es necesario no solamente la parte legal, sino también la parte social, la parte de psicología, la parte de trabajo social, porque... Sí, un abordaje conjunto. Un abordaje, porque lamentablemente los aplicadores del derecho no necesariamente tienen la capacitación para efectivamente tratar este tema con conciencia social, y en muchas ocasiones terminan revictimizando a las personas. Bueno, pues esperemos que espacios como estos ayuden a tanto a esas personas que están sufriendo de acoso laboral a buscar una alternativa para salir de este tipo de agresión, como a esas personas que tienen la responsabilidad de dotar al país de las herramientas necesarias para detener este acoso laboral, y por un lado, y por el otro lado, pues prevenir que ocurra, pues también hagan el trabajo que tienen pendiente. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en Una Mirada, y a usted por estar con nosotros una vez más. Recuerde que puede buscar más información sobre Una Mirada en nuestros perfiles de Facebook, de Twitter y de YouTube con el perfil Una Multimedia, y también puede visitarnos en www.una.ac.cr/multimedia, donde con gusto atenderemos sus solicitudes. Gracias por estar con nosotros, lo esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.